punto de encuentro nos unimos, bajo su amor nos reunimos, como hermanos caminamos, en su gracia nos abrazamos. Cada paso lleno de fe, en su amor nos sentirás bien. No hay lugar como este hogar. Tanto los llamados como los escogidos son aquellos que siguen a Dios. Son esas personas fieles y leales en todas las épocas del mundo. Son los que lo aman, los que tienen compromiso con Dios. Son los que están firmes y que rara vez un sacudón los puede tirar al piso. ¿Les parece eso a ustedes? Ahora vamos a dividirlo. Dijimos llamados y escogidos. Le damos la bienvenida a todos los que se van a conectar por nuestras redes sociales. Que Dios los bendiga y esperemos que sea de bendición para sus vidas. ¿Qué significa ser llamado? El llamado, a ver, si yo te digo Belén, te estoy llamando. Si yo te digo Pedro, te estoy llamando. El llamado es la invitación que una persona le puede hacer a otra. Es la invitación que Dios nos hace sin ningún tipo de prurito, totalmente inclusiva. Hoy es una palabra muy utilizada. Amplio llamado a todos para que vengan a Cristo. Todos somos llamados a cumplir la gran comisión, llevar el Evangelio a todo el mundo. Y Jesús mismo nos pide, al final de su ministerio terrenal, que vayan y hagan discípulos, que compartan el Evangelio con todos, que lleven la buena nueva de gozo, libertad y alegría que es el Evangelio. Todos, porque creemos en Jesús como nuestro Salvador. Ahora, ¿y qué quiere decir escogido? Escogido es aquel que acepta la invitación de Dios. Es aquel que deja todo y hace lo que Dios le pide. Pierde la vida por Dios, carga su propia cruz, deja todo lo que la puede apartar de Dios, le dice sí al llamado y continúa viviendo una vida como discípulo fiel, como un siervo inútil. Entonces, el llamado es para todos. Pero hay algunos que realmente son los escogidos que aceptan cumplir con la palabra de Dios en sus vidas. Ahora entonces, ¿cuál es la diferencia entre llamado y escogido? Hay una diferencia abismal porque el llamado puede tener una imagen de Dios, pasarla bien, viene por un tiempo, pero se puede volver atrás. Puede renunciar, porque no está seguro de su fe. O más o menos está convencido, pero no se convirtió del todo. En cambio, el escogido no puede renunciar. Y vos y yo somos escogidos. Amén. Vos fuiste escogido y no podés renunciar a tu propósito. Porque vos estás seguro de que vas a poder cumplir con todo lo que Dios te pida, aunque te escondas. Dios nos escogió a vos y a mí entre miles. Cuando Dios te escoge, es para que vayas siempre a otro lado. Dios escogió a Moisés para que lleve al pueblo al otro lado del mar. Siempre vas a tener que ir a otro lado. Vas a tener que ir
a otro lado de tu barrio, vas a tener que ir a otro lado de la ciudad, vas a tener que ir a donde seas llamado por Dios para ir, a la calle, al hospital, al mundo, porque en el mundo vivimos, aunque pertenecemos al reino de Dios. Pero el reino no es palpable, tangible. El reino de Dios se ha establecido y su trono en nuestro corazón. Pero nos toca vivir en un mundo, en un sistema mundo. A donde Dios te mande a servir, vos vas a ir. ¿Eso depende de vos? No, depende de Dios, porque Él te escogió. Ayer veía las imágenes ahí en canal C5N, Joel estaba trabajando. Seguramente tenía que trabajar para su familia, pero él dejó su tiempo y fue a trabajar. Y así pasa con todos. Muchos son los llamados. La palabra iglesia es una palabra que viene del griego eclesia, que significa llamados afuera. O sea, que todos los que forman parte de la iglesia, que son bautizados, son llamados por Dios y pasan a formar parte de la iglesia. Pero no todos son escogidos. Los que permanecen fieles en el camino hasta el fin, esos van a entrar al cielo. Y si vos te quedás sentado en la sillita y no haces nada por Dios, sos llamado. Dice Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. Y alguno me va a decir, che, pero yo me siento en la iglesia y no sirvo. Sí servís, porque servir no es venir acá a la iglesia, no es venir a la iglesia y servir en la iglesia. Servir es servir en el mundo. Yo tengo un familiar enfermo y me quedo a cuidarlo a la noche. Estoy sirviendo a Dios. Yo no puedo venir a la iglesia porque tengo a mi esposa, en mi caso, a mi marido, para las mujeres, que está enfermo y lo tengo que cuidar y le tengo que limpiar y le tengo que dar los remedios. Estoy sirviendo. Yo me levanto a la mañana, salgo a la puerta de mi casa y veo que los de enfrente, que no tienen trabajo, están revolviendo la basura, voy a buscar comida y se la voy a dar, estoy sirviendo. Servir no es servir en la iglesia, servir es servir a Dios. Y Dios dijo, cuando vieron a un enfermo y lo curaron, cuando vieron a un desnudo y lo vistieron, cuando vieron a un hambriento y le dieron de comer, lo hicieron conmigo. Eso es servir. Ahora también dice, pero pocos los escogidos. Si todos los bautizados que pertenecen a la iglesia nos dedicaríamos a servir, habría una multitud de servidores. Habría 50 personas lavando el baño, 25 personas anotando en la recepción, tendríamos 20 pianistas, 50 vocalistas, 30 guitarras y un solo baterista. Bueno, vos sos el mejor. Y eso sería hermoso para Dios verlo desde el cielo. Pero Dios quiere que sirvamos en todas las áreas donde tengamos influencia. En tu laburo, en el colegio, ¿sí? En el barrio, en todos lados. Ojalá Técnica tenga 5 equipos y todos sean perfectos. Pero son 5 o 6. Esos 5 o 6 son los que trabajan. La Biblia nos dice en Mateo 7, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor,
va a entrar al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les voy a declarar, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque una cosa es decir y otra cosa es hacer. Y si lo decís con esta mano, que esta mano no se entere. No tenés que publicarlo, no tenés que ponerlo en el diario o que te saquen una foto. Salvo al baterista. ¿Qué determina? Che, porque te quiero. Ahora voy a hablar del pianista. ¿Qué determina quiénes son o no son escogidos? El Señor no quiere que nadie se muera en condenación. Dios es misericordioso. Hoy estábamos leyendo en la reunión de oración, Dios nos escogió, nos predestinó, nos adoptó desde antes del comienzo del mundo. ¿Sí? Mandó a su Hijo para que nos redima, nos perdone nuestros pecados, nos dio una herencia, somos herederos de Dios, del reino de los cielos y coherederos junto con Jesucristo. ¿Sí? Él nos selló a través del Espíritu Santo, nos puso las arras. Entonces, Él no quiere que nosotros estemos en donde cruje el ruidito ese de lo que se quema en el infierno. Él quiere que vayamos al cielo, que no quiere que moramos en condenación. Dios no está retardando la promesa de una vida eterna, porque algunos dicen, pero ¿cuándo se termina esto y vamos todos al cielo? Porque Él es paciente, está esperando que vos o que yo liquide ese pleito que tengo con una parte de mi vida y lo arregle. Nos está dando tiempo. Él no quiere que nadie muera espiritualmente. Él quiere que todos se arrepientan. Porque si no te arrepentís de tus pecados, estás frito. Si algunos se pierden, no es porque Dios lo determina. Es porque Dios nos ama tanto que nos da también la libertad de poder decir, ¿sigo o no sigo? Si alguno se pierde, es más bien porque ha sido llamado, pero no escogido. Y esa es una decisión que tomamos vos y yo. Vos y yo determinamos si vamos a ser o no escogidos. Por eso debemos usar el manual de vida. ¿Tenemos un problema? Vayamos al manual de vida. No vayamos a uno que me iba a dar un consejo y a otro que me va a dar un consejo y a uno que está en la calle que me va a dar un consejo. Acá está el consejo. Acá Dios te habla. Pero usalo. Haceme caso, usalo. En los peores procesos, en los peores problemas, en los peores desiertos, usalo. Mis últimos 4 meses fueron los peores desiertos de mi vida. No les voy a contar mi vida, pero me aferré a esto. Y acá estoy, parado, en Cristo. Por eso, nunca se aparte de tu vida este libro de la ley, le dijo Dios a Josué. Solo te mando a que seas valiente y que medites de noche y de día en este libro de la ley. Y este libro está repleto de consejos para cada área de tu vida. Consejos que debemos obedecer. Obedecer y seguir la palabra nos convierte en escogidos. Y no nos descalifica en ningún sentido. Al contrario, nos supercalifica. ¿Viste que cuando vos vas a pedir un trabajo, no estás calificado? Bueno, para Dios, seguir su palabra te califica. Porque la palabra ilumina tu camino y el mío. Y si no, acordate de David,
Salmo 119, no fue David, creo que fue Salomón. 119, el versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera es para mi camino. ¿Te das cuenta que lo tenemos todo acá? ¿Para qué vamos a ir a ver un documental de History Channel sobre Sodoma y Gomorra? Si lo tenemos acá, literal. Yo los voy a invitar hoy a que leamos una parábola rápidamente, que es la parábola de la fiesta de bodas, que está en Mateos, capítulo 22, y dice, respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas para su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado la comida, mis toros, mis animales engordados han sido muertos, todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su campo a labrar, otro a sus negocios, y otros agarraron a los siervos y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a todos los homicidas y quemó sus ciudades. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a todos los que halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente a los buenos y a los malos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a todos los invitados, a todos los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido para la boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste acá sin tener vestido de boda? Y el hombre enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atalo de pies y de manos y echarlo a las tinieblas de afuera, así será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Es palabra de Dios. Vamos rápidamente a explicar una cosa. Esa parábola se divide en dos partes. Primero hay un grupo que son los llamados, pero que esos llamados pusieron excusas. El rey es Dios, la boda es la boda del Cordero, es la boda de Jesucristo con su iglesia. Todos esos llamados estaban invitados a la boda de Jesús con su iglesia. La parábola se refiere en esta primera parte a esos llamados que fueron los judíos a los cuales se les mandó a través de los profetas el mensaje de que el Mesías iba a venir y que iba a casarse con su iglesia, y no le dieron bolilla, no entendieron nada. Le habían mandado la invitación con tiempo. ¿Viste cuando te mandan una invitación para un casamiento, te la mandan para dentro 2 meses antes? Pero pusieron excusas y hasta mataron a los siervos del rey. Ahora, ¿qué hizo el rey? Preparó de nuevo banquetes y mandó a que los sirvientes busquen a todos. Y el evangelio fue para los gentiles, los no judíos también. Y todo lo que estaban comiendo fueron muchos. Fueron aquellos que escucharon la palabra de Dios y que fueron convertidos. Esos son los escogidos. Ahora había uno que no tenía traje de boda. Lo ataron y lo echaron afuera. Entonces uno se pone a pensar y dice, ¿Dios es tan malo que si vas mal vestido? No. El traje de boda representa la justicia de Cristo, que es esencial para tu salvación y para mi salvación. Porque si vos no fuiste justificado por Cristo, no vas a ser salvo. Ese vestido es el vestido que se le entrega a todo aquel que cree en Jesucristo, que lo acepta como su único Salvador. Ese vestido es la justicia, ¿sí? Dice Pablo, y lo explica claramente en Romanos 3, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo
para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados. Y al ser un escogido, Jesús lo fue a buscar, lo encontró, por una luz lo dejó ciego y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ahí Saulo se convirtió, porque conoció a Jesús. Y Ananías fue otro escogido. Y Jesús se le apareció y le dijo: andá a tal casa, ¿sí? en determinado lugar, en la calle derecha, en Damasco, vas a encontrar un tal Saulo, le imponés las manos y le vas a devolver la vista. Y Ananías empezó a temblar así. Pero Jesús, Saulo mata a todos los cristianos, es un asesino. Y Jesús le dijo: ve, porque instrumento escogido me es para llevar el evangelio, mi nombre, en presencia de los gentiles, los reyes de los hijos de Israel. ¿Y qué hicieron Saulo y Ananías? Cumplieron su misión. Hay veces que los escogidos están escondidos. Y este es el punto más importante de la noche. A veces, acá y en todos lados, hay muchos escogidos que permanecen escondidos. Uno de los ejemplos más comunes es Moisés. ¿Cómo Moisés? ¿Sí? Éxodo 2, 1, 2 dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viendo lo que era hermoso, lo estuvo escondiendo 3 meses. ¿Por qué lo escondió 3 meses? Porque tenía miedo que el faraón, que había mandado a matar a todos los chicos, mate a Moisés. Pero Moisés era un escogido. Moisés tenía que cumplir su propósito. Y cada mes que pasó escondido es un mes en el que no cumplió su propósito. La mamá se llamaba Jacobed de Moisés, se llamaba Jacobed y tenía mucho miedo. Llegó un momento a los 3 meses que no le quedó otra, que colocó a su hijo en una cesta con el interior calafateado. La palabra calafatear es pintar con brea, como pintó Noé la parte interna del arca para que no entre agua. Y de esa palabra deriva esa palabra en hebreo significa expiación, ¿sí? La tabla que había en la parte superior del arca se la llamaba calafate, calafateo, ¿sí? Propiciatario. Ahí es donde se cumplían los sacrificios. Entonces, esa cesta calafateada con el bebé fue depositada en el río, cruzó el río y la hija del faraón encontró el bebé y lo crió. ¿Y por qué tenía que criarlo el faraón? Porque Moisés, para cumplir su propósito, tenía que recibir provisiones. Y las recibió, porque fue criado como un rey. Pero cuando se dio cuenta de que él no pertenecía ahí, se fue, huyó, se escondió. Y Dios fue a buscarlo. Y por más que se escondía, lo encontró. Y cuando lo encontró, le habló a través de la zarza esa famosa ardiente, ¿no? Por más que vos y yo nos vamos a esconder de nuestro propósito, te puedo asegurar que vamos a ser como Moisés. Nos va a seguir hasta abajo de la cama y lo vamos a cumplir. ¿Sí? De la misma manera que a muchos en la Biblia encontramos que Dios los buscó. ¿Y por qué nos encuentra? Porque somos escogidos, porque tenemos una misión.
y porque ya no podemos renunciar a eso que Dios nos dio. Vos, Moisés y yo somos muchas veces escogidos y permanecemos escondidos. Somos un tremendo hombre de oración, pero nos quedamos ahí. Queremos ocultar el don que Dios nos dio, el don de sanidad, el don de discernimiento. Conocí un muchacho que tenía don de sanidad, pero no lo quería mostrar porque le daba vergüenza. Y cuando el don de sanidad empezó a mostrarse, la sanidad se empezó a ver. ¿Qué te tiene que dar vergüenza lo que te da Dios? Mantener oculto esa virtud, ese ministerio que está dentro tuyo y esconderte es lo mismo que no responder al llamado. Pero lamentablemente estás marcado. Mejor dicho, para beneplácito estás marcado. Lo vas a tener que cumplir de alguna u otra manera. Muchas veces lo escondemos porque no lo entendemos. Lo escondemos porque tenemos vergüenza, porque decimos, si me pongo a predicar y se ríen de mí, pero sabemos que Dios no te va a poner a predicar si alguien se va a reír de vos. Y no tenés que quedarte encerrado en tu casa, porque ¿sabés qué? Lo podés, por miedo, podés perder ese don. Lo que Dios te dio es para que lo saques afuera, lo dejes de esconder y explotes. Es para que muestres tu talento, para que la unción que Dios te dio esté en vos y le dé lo que necesita al otro. Porque el llamado que te hizo, sí, es mucho más valioso para que podamos cumplir nuestro propósito. Ale, vení. ¿Y sabés quién es el que hace que vos te quedes escondido? El que te dice pum, 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 pum. Ese es Satanás, el padre de la mentira, el que te está diciendo no porque se te van a reír en la cara, no ores porque vos no sabés hablar. Sí, orá. El publicano estaba arrodillado con la cabeza en el piso diciendo, Señor, sé, ¿cómo dijo? A ver si alguien se acuerda. Sé propicio a mí. No dijo nada, pero lo dijo todo, porque puso su corazón arriba de la parrilla. Cuando no sacás esa palabra de adentro tuyo para hablar a todos de Dios, atrasás. ¿No entendés que cuando soltás esa palabra, vos no vas a estar solo, sino que va a estar Dios al lado tuyo? Como a Jeremías, poniéndole palabra en la boca. Jeremías le decía, no, yo soy tartamudo, no sé hablar. Y Jeremías se convirtió en un gran profeta. Porque más grande es quien está dentro nuestro que el que está en contra nuestra. Más grande es el que está dentro nuestro que el que está en contra nuestra. Cuando ya escribiste una canción, pero no te animás a cantarla, estás dejando de bendecir al que puede escuchar la canción. Y estás atrasando tu propósito. Cuando querés ir a orar por esa persona, porque el Espíritu Santo te dice, anda a orar por esa persona, y no lo haces porque tenés miedo, estás atrasando tu propósito. Cuando Dios te muestra que ahí en la esquina hay un pibito con la cabeza agachada, y te dice, anda a hablar con él porque se quiere suicidar, y vos no vas, atrasás tu propósito. Y mientras vos escondés las palabras, siguen los pibes suicidando.